Bueno, como me presentaban, primero gracias por convocarme. Y sí, soy periodista, sí, soy argentino, nadie es perfecto. Y empecé en el periodismo hace mucho tiempo. Empecé en la revista Muy Interesante, en Argentina, en la edición sudamericana. Pero antes de eso, trabajé de azafato. Estos, sí, los de las salidas de emergencia y todo eso, ese era yo, uno de esos. Una foto, me tengo que quedar callado ahora. Gracias. Siendo azafato se aprende muchísimo de psicología y siendo argentino ya viene en la fórmula láctea eso. Con lo cual era un plus. ¿Qué pasó? Hubo, dentro de esta profesión, había lo que se llamaba vuelos redondos, es decir, trasladándolo a la península ibérica, era como si un vuelo fuera de Madrid a La Coruña, luego a Barcelona y luego regresar a Madrid. En esos vuelos la gente de los aeropuertos nos pedía favores. ¿Le puedes llevar esto al que está en Barcelona? Sí, ¿le puedes llevar esto al que está en La Coruña? Ningún problema. ¿Qué ocurrió? Una vez me pidieron que lleve un casco de moto desde La Coruña a Barcelona. Ningún problema, había pasajeros a bordo que iban desde Madrid a Barcelona pasando por La Coruña. Lo dejé en uno de los asientos y me olvidé por completo. Empiezan a subir los pasajeros y una señora, viejita, muy amable, cara de cuento, se sienta al lado del casco. Hacemos la demostración, que mascarillas, que cinturones, que todo. Y la señora me para y me dice, disculpe, con voz muy dulce, disculpe, el cinturón me lo he puesto, pero el casco no puedo. Yo le ayudo, le dije. A los 2 meses dejé de trabajar en la aerolínea, porque le ayudé, obviamente. Sí, ay por Dios. ¿Cuál es el tema? Parece una anécdota graciosa y tiene su contenido verídico, pero si la tecnología no la conocemos, nos pasa por encima y los demás se van a reír de nosotros. Este es el meollo del asunto. Hay algo fundamental en lo que respecta a tecnología. En 2010 se generó de información nueva únicamente de información nueva, el contenido equivalente a 75.000 millones de iPad. Mucho. Es decir, más de 10 iPad por habitante del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos en escalada. En el 2020, la información nueva que se genere va a ser 44 veces superior. Todo este caudal de información no sabemos cómo dominarlo. Es demasiado grande. Nuestros hijos, que tengamos, yo tengo 3, 17, 16 y 3 años, me someten a constantes desafíos. Y uno de los grandes desafíos es el fact-checking, que ahora está tan de moda por la 4 y por la Sexta, que hacen estos chequeos de datos. Viene mi hija de 15 años y me dice, papá, ¿es verdad lo del 10% del cerebro, que utilizamos el 10% del cerebro únicamente y que tenemos una capacidad superior y que vamos a... A ver, alma de cántaro, hay una realidad. Si venimos evolucionando desde hace más de 1 millón de años, un órgano del cuerpo humano que consume el 20% de la energía, ¿de verdad vamos a ser tan poco eficaces de usar solamente el 10%? Los niños ahora tienen acceso a través de su teléfono móvil a toda la información. Le preguntan a Siri cuál es el peso atómico del cesio, Siri se lo dice. Le preguntan cuándo comenzó la guerra de los enanos, Siri responde. Tienen toda, absolutamente toda la información que quieran. ¿Cuál es el problema? Que tienen todas las respuestas, pero se están volviendo discapacitados para hacer preguntas. Y ese es un ingrediente fundamental. Respecto a esto que decía de fact-checking, hay una... Si pueden poner el vídeo un segundo. Gracias. Este lo filmé en casa, así que se nota la calidad. Pero creo que esta publicidad la han visto todos. No te preocupes, pararé a tiempo. La marcha atrás no es un método fiable. En España, 1 de cada 3 mujeres sufrirá un embarazo no planificado. Supuestamente, según este informe de Durex, 1 de cada 3 mujeres sufrirá un embarazo no planificado. Si lo pensamos un segundo, es muchísimo. Entonces, vamos a ver. Me puse a buscar, a rastrear la información de dónde venía este dato. Este dato es completamente falso, primero. ¿Por qué?
porque según la Organización de las Naciones Unidas, 55 de cada 1000 embarazos no es planificado. Es decir, el porcentaje se reduce muchísimo. ¿Cuál es el otro problema? ¿De dónde sale esa cifra de 1 de cada 3? Esto sale de una encuesta que en el 2011 hizo la Organización de Institutos de Interrupción de Embarazo Involuntario y dijo que 1 de cada 3 embarazos en los cuales no se había usado método anticonceptivo alguno terminaban en un embarazo no deseado. Hay una gran diferencia entre los dos. Pero esta publicidad está ahora en el aire. No sé quiénes la han visto, si algunos no la han visto, pero es real. Y como hace poco circulaba un bulo por internet de una copa de vino equivale a 1 hora de gimnasio. No sé quiénes lo han escuchado. Bueno, viendo la información científica, había que tomar 1000 copas de vino por día para equiparar los beneficios de 1 hora de gimnasio. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los niños tienen acceso a muchísima información, pero no saben qué hacer con ella, no saben hacer las preguntas correctas. Y, en cierto sentido, y este es el mayor holocausto de nuestra época, estamos matando su curiosidad. El niño que no pregunta, el niño que no cuestiona, el niño que no se levanta y demuestra inquietud, es un buen alumno. El niño que hace preguntas, que quiere saber más, que cuestiona el conocimiento adquirido, es un inquieto y si hay que llamar a los padres porque no hay forma de controlarlo. Y esto es un grave defecto porque nos estamos perdiendo dos cosas. Primero, un momento fundamental, que es el momento eureka. ¿Cuántos de ustedes hace cuánto que no recuerdan un momento de decir, ahora lo entiendo? Ahora entiendo por qué sucede esto, por qué se dice que el peso de Saturno es tal, ¿cómo lo sabemos eso? Damos por sentado un montón de cosas. Una anécdota muy curiosa, por la cual terminé escribiendo un libro, estábamos viendo la película El Núcleo, no sé si la conocen, la película El Núcleo es sobre una hecatombe que va a venir y que se interrumpe el movimiento del núcleo del planeta y se generan un montón de catástrofes. En un momento dado, la opción de los grandes científicos y las grandes mentes de la humanidad es ir al centro de la Tierra, hacer un agujero enorme y poner una bomba para resetear el núcleo del planeta. Y dicen que ese núcleo es de roca líquida y que gira a 5.000 kilómetros por hora. Mi hija me dice, pero ¿y cuándo fuimos hasta ahí? No, nunca. ¿Y cuán cerca estuvimos? A 10 kilómetros y con un taladro de este tamaño, de este diámetro. ¿Y entonces cómo sabemos que es de roca líquida? Damos por sentado un montón de cosas que la ciencia nos presenta, pero no nos preguntamos cómo lo sabemos. Y el cómo sabemos es el momento eureka de ellos. Eso es lo fundamental para ellos, comprender el momento eureka y tener la capacidad de preguntar. Yo aquí traje 4 placas Petri. Esto es algo que me gusta mucho hacer. No sé si en algún momento se podrán apagar las luces un poco, o atenuar al menos, para que vean. Esto es sal. Dios, sí es sal. Esto es cobre. Esto es hierro y níquel, ¿sí? No tienen más ciencia. Lo que pasa es que no los pruebo por una cuestión de salubridad pública. ¿Se pueden bajar un poco las luces? Tendría que haber anticipado esto, ¿no? El circo, lo de quemar cosas. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento, ¿sí? Voy a quemar algunas cosas y lo que pretendo es que ustedes traten de deducir qué ocurre. Y vamos a dar el paso a lo que se está conociendo ahora como aprendizaje activo. Es decir, no existen libros, no existen preguntas ni respuestas correctas, sino que lo que se premia es la curiosidad. ¿Sí? Vale, yo creo que ahí...
Vamos a estimular un poco el fuego. Bueno, este no se ve bien, pero... Muy bien, no sé si llegan a ver, esto es un poco azul amarillo, este es verde y este tiene otro tono. El hierro no se enciende ahora mismo. ¿Para qué puede servir esto? Es decir, básicamente lo que estoy haciendo es quemar elementos. La sal es cloruro de sodio, es un elemento. Luego está el hierro, cobre, níquel. ¿Qué estoy haciendo? Gracias a esto, a esta tontería que yo estoy haciendo ahora, se sabe la atmósfera de los planetas. Hubo dos señores, Bunsen y Kirchhoff, que les encantaba quemar cosas, inventaron un aparatito para ver qué se estaba quemando. Un día descubrieron que a 80 kilómetros de la casa de uno de ellos se estaba quemando una fábrica y el fuego era de un color similar al de la sal. Fueron a ver qué ocurría y se estaba quemando una fábrica de salazón de pescado. Dijeron, si a 80 kilómetros lo podemos medir, quizás también lo podamos medir a 5.000, a 100.000, a 1.000.000 de kilómetros. Y así fue como avanzamos en el conocimiento de comprender de qué está hecha la atmósfera de Júpiter, la del Sol, la de Plutón, la de cualquier otro planeta o estrella que esté alejada. Gracias por lo de las luces. Esto, estoy convencido, o quiero apostar, que no se lo van a olvidar ustedes, que van a recordar que cuando se queman elementos, cada elemento tiene una huella dactilar de arcoíris, por decirlo de algún modo. Produce un color muy determinado que hace que pueda ser identificado. Esa es su huella dactilar. Eso es una lección de química en 2 segundos y que se hizo visualmente. ¿Cuál es el problema? Nos estamos basando muchísimo, tanto docentes como divulgadores. Los divulgadores tenemos cierta querencia por la docencia porque tratamos de también estimular las neuronas de los demás. Pero el problema es que nos restringimos a solamente 2 sentidos en lo que es educación o aprendizaje. Abro paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre educación y aprendizaje? La educación es hacer dieta. El aprendizaje es adelgazar. Es decir, cuando un niño aprende, el aprendizaje es una actividad mutua, es un intercambio de ideas. La enseñanza es solamente una impartición de ideas. Uno enseña lo que tiene, pero no hay una devolución. En ese sentido, tenemos que ser activos en lo que respecta a la enseñanza, para que se convierta en aprendizaje y para que deje de ser capacitación. Capacitación, por ejemplo, es saber cálculo. El aprendizaje es saber qué hacer con el cálculo, utilizarlo de un modo práctico. Ahora cierro paréntesis. Nos restringimos en el aprendizaje a 2 sentidos, la vista y el oído. Los niños, en cambio, ahora mismo, tienen otros sentidos activados. El tacto. Ellos están permanentemente tocando cosas. Y esas cosas que tocan generan reacciones. Nosotros mismos estamos todo el tiempo con el móvil tocando. Es decir, hay otra parte, no es solo anecdótico esto, hay otra parte del cerebro que ellos tienen muy activo y nosotros no. Y esa parte tenemos que recurrir, tenemos que aprovechar para buscar esa parte. Creo que es fundamental porque dentro de poco, del mismo modo que a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido, bueno, no, digo nosotros, la generación mía de 40 y pico de años, jamás se nos hubiera ocurrido que sería posible enviar fotos por teléfono, ni siquiera existían los teléfonos móviles. Quizás dentro de poco, cuando ellos tengan nuestra edad, sea posible enviar olores. O sea, ellos van a tener otras zonas del cerebro activas. Microsoft hace poco hizo una encuesta a alumnos de instituto
y les preguntó cuánto sabían ellos de tecnología y cuánto sabían sus profesores. El 70% respondió que sabían más que sus profesores de tecnología. Y el 70% de los profesores estuvo de acuerdo. Es llamativo esto. Y no, por otro lado. ¿Por qué? En 1996 el ordenador más potente del mundo tenía menos potencia que la PlayStation que tienen nuestros hijos en casa. Ahora mismo el teléfono móvil que ustedes tienen en la mano tiene más potencia que la NASA tenía en 1969 cuando envió un ser humano a la Luna. Ellos viven en otra realidad y el salto de 3 generaciones de profesores a alumnos en tecnología es enorme y hay que salvarlo de algún modo. No sé si en algún momento me quieren interrumpir para hacer alguna pregunta, lo pueden hacer tranquilamente. Hay una cuestión que es fundamental en todo este nuevo aspecto, que es el de los límites. Tanto los límites que les imponen a los hijos, habitualmente se dice que esta generación va a ser la de los caprichosos, las que no tengan límites, porque los padres tenemos que trabajar muchísimo y dejarlos a nuestros hijos y tratamos de compensar esa carencia de tiempo con más cosas materiales. Y por otro lado, hay otro límite fundamental que es el límite de la ciencia, que está ocurriendo ahora mismo. Hace muy poco injertaron a ratones con neuronas humanas. Hay cerdos que se crían con órganos humanos. ¿Cuál es el límite del ser humano, del ente ese? ¿Cuántos órganos tiene que tener un cerdo para dejar de ser cerdo? ¿Y cuántos tiene que tener para empezar a ser humano? ¿Cuántas neuronas tiene que tener un ratón para convertirse en un pensamiento humano? Es un poco el debate este de cuándo comienza la vida, cuándo se deja de ser embrión y todo este debate sobre el aborto, sobre los embarazos no deseados que mencionábamos antes. Ellos van a vivir una época de límites y éticamente, si no son capaces de hacerse preguntas, si no son capaces de chequear los datos, como contaba antes con el vídeo, no van a saber resolver los dilemas que se le van a enfrentar. Es una realidad. Si ellos no pueden preguntarse, no tienen las herramientas para pensar por sí mismos, y se les viene una época muy complicada en lo que respecta a ética, no van a poder resolver los problemas. No van a saber cuestionar a sus líderes políticos. Hay un montón de defectos que van a tener de partida que hay que estimularlos y hay que incentivarlos para que puedan actuar por sí mismos. Hay que darles las herramientas. Por eso digo que sería imprescindible que una de las asignaturas dentro de los institutos sea el fact-checking, el chequeo de datos. Que ellos puedan acceder a Internet a través de esto y que puedan comprobar si los datos que se dicen en encuestas, los que dicen los políticos, los que dicen sus líderes, todo eso, si es verídico. Eso les va a dar herramientas para pensar, para ser más autocríticos y, en el mejor de los casos, para aceptar nuevas ideas. Que al final en eso es lo que avanza la ciencia. ¿Y por qué es importante esto? A partir del año que viene, el 80% de los trabajos, en algún momento van a preguntar de dónde saco estas cifras, y estaría bien que lo hagan, el 80% de los trabajos van a requerir conocimientos tecnológicos. Pero en España, de acuerdo a la ONU también, solamente el 9% de los estudiantes se gradúa en carreras relacionadas con la tecnología. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras en España y en Estados Unidos descendía el nivel de empleo, cada vez había más desempleados, en el sector tecnológico aumentaba la necesidad. Necesitamos que nuestros hijos, que nuestros alumnos, aprendan sobre tecnología. Y necesitamos aprender nosotros también en ese aspecto. Repito, si hay algún momento que tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Sí.
En general son las... Hay una... Sí, y cuando menciono tecnología no me refiero solamente... No me refiero solamente a las carreras tecnológicas, sino me refiero a vertientes que están relacionadas con la tecnología y que pueden ser originariamente de humanidades. Por ejemplo, abogados. Hace muy poco, un juez dictó una sentencia sumamente novedosa respecto a una... No hay menores, ¿no? A una putada que le hizo un colega a otro en WhatsApp, diciendo no confíen en Gutiérrez. No sé si alguien escuchó ese caso. Muy bien. Durante 4 meses mantuvo como su estado de WhatsApp no confíen en Gutiérrez, que era su antiguo socio en la profesión médica. El juez dictaminó que en su estado de WhatsApp, a partir de ese momento y durante 3 meses, aparte de una indemnización de aproximadamente 2.000 euros, tenía que poner, por sentencia dictaminada por el juez, tal y tal. ¿Por qué dictaminó esto? Porque es lo mismo que se hace en los periódicos cuando alguien da un testimonio falso. Van a tener que aprender sobre tecnología y el uso de la tecnología en absolutamente todos los campos. Todos los campos. Hace Facebook, ¿qué tiene? 7 años. Twitter tiene 6, 5. Los community managers tienen 2 años. Sí, es una profesión que hace 2 años, 5 años, no existía en absoluto, pero ni siquiera existía en la mente de Asimov, de los grandes profetas de la ciencia ficción. Entonces, hay muchísimos campos y es importante saber guiarlos. Las nuevas tecnologías, un defecto, no es un defecto, pero es una realidad de la educación actual, es que la educación y la sociedad avanzan a ritmos muy diferentes. Y la educación, lo que pretende, es preparar para el futuro. Y esa brecha entre el avance de la sociedad y el avance más lento de la educación es uno de los grandes conflictos en este momento. ¿Por qué? Por lo que mencionaba al principio sobre la cantidad de información que se genera. Estamos produciendo nueva información científica y tecnológica a ritmo aceleradísimo. Y si no somos capaces de ponernos al día en ese aspecto, vamos a hacer que los alumnos queden atrás, que nuestros hijos se queden atrás. ¿Sí? Ahora vuelvo al hilo de la pregunta. ¿Pero todo tiene que ser tecnológico? ¿Es imprescindible que todo gire alrededor de la tecnología? En absoluto. Hace aproximadamente 3 días, una tribu de indios del Amazonas peruano decidieron conservar todo el conocimiento que tenían, hacerlo libro y publicarlo, este libro. ¿Qué pasa? Cada año aproximadamente se pierden unas 1.200 especies vegetales. Se extinguen por completo. Quedan 70.000, según los cálculos, 70.000 especies vegetales por descubrir. La aspirina, que habitualmente todos tomamos, el ácido acetilsalicílico, muchas gracias, viene de la corteza del sauce. La quinina también es de origen vegetal. Esa que tomamos en el gin tonic, pues tiene ese origen. Hay muchísimos complejos moleculares que se utilizan en la industria farmacéutica que provienen de un origen vegetal y muchísimos que se están perdiendo actualmente. Por eso es importante lo que están haciendo esta tribu. ¿Cuál es el error que tienen? Que lo han editado solamente en su idioma para que nadie se apropie de ellos. Y el propósito es conservarlo. ¿Por qué es un error? Porque las farmacéuticas tienen muchísimo dinero y siempre van a poder convencer a alguno de esa tribu para que les traduzca el libro. Es así de sencillo. Lamentablemente es así de sencillo. Entonces, hay opciones a no utilizar la tecnología o a servirse de un modo diferente de ella. Hace muy poco me invitaron a Israel y Israel actualmente tiene mayor cantidad de startups que el mundo. Es la mayor nación en cuanto a generación de nuevas tecnologías. ¿Qué hacen con esto?
ellos tienen una postura que es muy interesante y que es totalmente contradictoria de lo que nosotros podemos llegar a pensar. No compiten, en absoluto. Comparten el conocimiento constantemente. Eso a mí me dejó asombrado porque es completamente contraintuitivo a lo que nosotros pensamos habitualmente. Si uno quiere empezar una empresa no se lo dice a nadie, se lo calla porque es una muy buena idea y no quiero que nadie me la use, esa idea. Ellos la comparten. De hecho, cuando uno va a empezar una de estas nuevas empresas, si quiere contratar al gerente de ventas, al gerente informático, lo que sea, de otra empresa, no lo dejan. Está muy mal visto hacer eso. Entonces, robar y ocultar, para nosotros es una práctica habitual, pero para ellos es fundamental no hacerlo. Tienen una política de generosidad en el conocimiento que quizás sea la más adecuada en ese aspecto. Hay que compartir el conocimiento y hay que, dentro de compartir el conocimiento hay algo subyacente, que es asumir que uno no sabe todo. Cuando uno como profesor, como periodista, asume que no sabe todo y se atreve a decir cuál es la respuesta entonces, vamos a averiguarla juntos, no se muestra vulnerable, ni débil, ni menos conocedor, sino que abre la puerta para que otros puedan seguir preguntando. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ¿está de acuerdo? Me parece bien. Ya me dirá por qué. Asumo. Es interesante el tema de... se gastan, no puedo encontrar la cifra lamentablemente, pero se gastan millones y millones de euros por año en búsqueda del próximo Messi, del próximo Kobe Bryant, pero no se pone un duro en lo que respecta a búsqueda de talento e inteligencia. Y eso es alucinante. Es decir, pretendemos, nadie iría a la universidad a buscar a Messi a los 18 años. ¿Por qué lo hacemos con la inteligencia? La educación en ese aspecto debería ser un acto subversivo. Y digo subversivo porque debería trastocar las normas. Lo primero que se toca en cualquier gobierno que quiera cambiar el statu quo es la educación. De hecho, los campos de reeducación son eso. Entonces, en ese aspecto deberíamos pensar que la educación es un acto subversivo al cual tendríamos que someter a nuestros alumnos. Decirles, hagan preguntas, sean inquietos. No se dejen convencer por lo que yo les digo porque soy la autoridad. Demanden una lógica. Y eso es lo más importante. Actualmente, siguiendo esta política de generosidad, estamos con un grupo de informáticos generando una aplicación que es un juego que se distribuye gratuitamente y que lo que busca es un test de inteligencia, básicamente, y se dispara cuando el niño llega a determinado nivel. Es un detector de genios, en cierto sentido. Y un padre me dice, pero ¿y los otros niños que jueguen? Cuando sepan que no llegan al nivel de genio, ¿no se van a sentir frustrados? ¿No es discriminar un poco? Sí, la realidad es que sí, pero los amigos de Messi se sintieron mal. Son talentos y tenemos que aprovechar el talento. Y que una persona sea genio en algo no quiere decir que el otro esté infravalorado o sea un infradotado en otros aspectos. Las escuelas actuales, y las escuelas me refiero a los institutos hasta los 15 años, deberían ser un nicho de detección de talentos en un montón de aspectos, sea matemático, sea físico, sea artístico. Las artes lo que hacen es generar polémica, nuevamente cuestionar los preceptos adquiridos antiguamente, y eso es fundamental. Y no se estimula. Cada vez hay menos horas de disciplinas artísticas en los institutos y menos aún en las escuelas primarias. Y es algo que debería existir más todavía aún, en desmedro quizás de otras asignaturas. Yo no sé cómo vamos de tiempo. No sé si alguien tiene... ¿Puedo continuar?
Vale, si alguien tiene preguntas también. ¿Cómo no? ¿Un bis? Vale, me parece bien. Me parece bien, le agradezco muchísimo. Vamos a terminar con una cosa. Hay una herramienta que es fundamental. Se hizo en la Universidad de Valencia. Sí. A ver. Vamos a bailar juntos. Estaba, bueno, no sé si me atrevo. Estaba un poco enlazando todo esto del conocimiento con la empleabilidad y veía algunos también, como ellos han puesto como ejemplo referencias personales, a mí me gustaría poner la de mi hijo, ¿no? Que curiosamente, a veces tampoco, las empresas de este tejido empresarial nuestro son todas punteras, ni estamos hablando ante empresas que empleen tecnología punta y que haya tanto desfase entre la escuela y la empresa. Y yo quería compartir con vosotros que a veces esto es muy evidente, ¿no? Yo, mi hijo, por ejemplo, que acaba de acabar un doble grado de estos de ingeniería, pues cuando ha buscado la empresa en la que hacer sus prácticas como becario, se ha encontrado con que todas le preguntaban, figuraros, si sabía este LIACES, y él se quedaba alucinado diciendo, pues no tengo ni idea. Y dice, mamá, soy un analfabeto, porque a veces, al contrario, la educación está por delante del tejido empresarial, no siempre es al contrario, ¿no? Y claro, no aquí todas las empresas son punteras, y nuestro tejido empresarial a veces demanda, y yo trabajo en la Fundación Estatal para la Formación Continua y siempre veo todo esto del conocimiento muy de la mano de la empleabilidad, ¿no? Perdonadme, tengo ese defecto. Y veo que a veces no hay tanta disparidad entre la escuela y la empresa. Y de hecho, cuando nosotros vemos las acciones formativas que están desarrollando las empresas en nuestro país, pues de verdad os digo que se está dando respuesta a lo que realmente parece en la escuela, parece que se está demandando por las empresas. O sea, que no perdamos por ejemplo, yo en vuestro ámbito, en el de la educación, que lo conozco un poquito, muy poquito, ni mucho menos como vosotros, pues hay un montón de acciones formativas que hablaba el compañero de Community Manager. Bueno, hay tantísimas que yo a veces me asusto, digo, Dios mío, si es que casi el 80% son de Community Manager. Entonces, tampoco estamos todo el día en la escuela haciendo esto. Entonces, también esta reflexión, ¿no? Que no hay tanta distancia, porque aquí tampoco hay tantas empresas punteras, las hay y valen mucho y están dando la cara en Europa y tal, pero hay un tejido empresarial ahí que también hay que ir al ritmo de ese tejido empresarial, porque a veces pues resulta que nuestros hijos pues no están preparados en lo que realmente se está haciendo, sí en el futuro de esas empresas, pero narices es que están ahora, cuando van a salir, ¿no? Pues simplemente esto. Me parece bien. A ver, hay un punto en el que coincido y un punto en el que no. Coincido en que habría que capacitar en cuanto a las demandas, pero creo que las empresas no están haciendo un trabajo fino. Cuando digo fino me refiero a cualquiera que haya paseado últimamente por una universidad española, sea la Complutense, la de Valencia, la Coruña, cualquiera, ve muchísimos carteles de recital de poesía, concierto de tal grupo, obra de teatro, tal día quedada para tal cosa. Yo no he visto nunca un cartel que diga SEAT busca ingenieros. Es que es ahí donde tiene que ir SEAT. Es ahí donde tiene que hablar con los profesores y decirles cuáles son los destacados, cuáles son los cerebros, a cuáles vamos a querer incorporar. Hay un departamento que la mayoría de las universidades españolas carecen. Digo español porque estamos aquí en España, porque en Argentina no existe ni siquiera la palabra transferencia tecnológica. Hay un departamento, como decía, que es el departamento de transferencia tecnológica, que es, si los estudiantes son las cenicientas, este departamento lo que hace es conseguir zapatos, ¿sí? Los conecta con empresas, los conecta con organismos, les dice cómo tienen que hacer para vender su producto.
Y esto es fundamental.